Saludo desde Grietas que Florecen, Cartas del Alma. Llegamos al episodio 13. Así que te invito a que si no te has suscrito, pases por nuestro canal y lo hagas. Y también a que nos dejes un like. Hay lugares que no figuran en los planos de ningún edificio, pero que todos reconocemos a la perfección. El baño del 5º piso. El carro estacionado junto antes de entrar a una casa. La habitación que está clausurada. Y la madrugada cuando el mundo calla. Son espacios pequeños, invisibles, pero espacios muy humanos. Y a veces son los únicos lugares donde una persona puede permitirse romperse sin ser vista. La carta de hoy no comienza en una sala de juntas ni en un tribunal. Comienza en un baño de oficina. 40 minutos robados al día para llorar en silencio, antes de volver a actuar como si todo estuviera bien. Una mujer que hizo lo correcto. Una mujer que siguió los canales correctos. Una mujer que confió en el sistema. Y aún así, perdió algo que no aparece en los informes financieros. Perdió su tranquilidad, su reconocimiento, perdió su lugar. Hoy hablamos de esa tensión dolorosa entre la integridad y el costo de la integridad, entre lo que es justo y lo que la vida a veces permite, porque hay momentos en los que la pregunta no es si hiciste lo correcto, sino qué hacer cuando hacer lo correcto te deja herido. Dice la carta: te escribo desde el baño de mi oficina, porque es el único lugar donde puedo llorar sin que nadie me vea. Tengo 40 minutos antes de que empiece la próxima reunión. Soy abogada. Llevo 15 años construyendo una carrera que me costó todo. La primera de mi familia en ir a la universidad. La primera en tener un título. La primera en muchas cosas que a mis padres les encantaba contar en las reuniones familiares. Me convertí en el ejemplo, en el orgullo. Lo que nadie sabe es que hace 8 meses denuncié a un socio del bufete por acoso. No fue fácil. Me tomó 2 años reunir el valor. Tenía pruebas, tenía testigos, tenía todo lo que dicen que necesitas tener para que te crean. Lo hice por los canales correctos, de manera formal, con abogado propio y todo. El resultado fue que él sigue en su despacho y yo fui trasladada discretamente a una oficina en el último piso. También me quitaron los casos importantes. Mis colegas me saludan con una sonrisa rara, de esas que dicen, qué pena lo tuyo, sin decirlo. La semana pasada escuché a 2 asociados hablar en voz baja y cuando me vieron se callaron. No me despidieron porque saben que no pueden, pero están haciendo todo lo posible para que me vaya sola. Lo que más me destroza no es la injusticia, aunque la injusticia es enorme, es que yo hice lo correcto. Seguí exactamente los pasos que se supone que hay que seguir. Y de todas formas, perdí. Perdí el respeto de mis colegas. Perdí los casos buenos. Perdí la versión de mi carrera que había construido durante 15 años. Y encima, tengo que seguir yendo a ese edificio todos los días y cruzarme con ese hombre en el pasillo y sonreír como si no hubiera pasado nada. Mi familia no sabe nada. Siguen creyendo que soy el ejemplo. No puedo decepcionarlos. Mi madre ya tiene la presión alta. Y mi padre nunca entendió bien en qué trabajaba yo. Solo sabe que tengo un título y que eso lo enorgullece. Hay días en que me arrepiento de haberlo denunciado. Y ese arrepentimiento me da una vergüenza tan grande que no sé dónde meterme. Porque si me arrepiento, ¿qué dice eso de mí? ¿Que debía haberme quedado callada como tantas antes que yo? No sé si irme del bufete,
y empezar de cero a los 40 años. No sé si seguir aguantando con la esperanza de que algo cambie. No sé si contarle a mi familia y dejar de cargar esto sola. No sé nada. Solo sé que estoy muy agotada, que los 40 minutos casi se acabaron y tengo que salir de este baño con la cara limpia y entrar a esa reunión como si todo estuviera bien. ¿Qué se puede hacer en un caso así? Y es que esta situación mía no es solo una grieta en mi vida, es una brecha, una rotura inmensa y yo no sé qué hacer. Aquí, desde donde me llevó decir la verdad, desde el baño del 5º piso. Querida oyente, te felicito, porque eres una mujer que se atreve a nombrar una verdad que muchos esconden, y es que a veces la integridad tiene un precio. Nos enseñaron que si hacemos lo correcto, las cosas saldrán bien. Nos enseñaron que la verdad vence. También nos enseñaron que la justicia siempre encuentra su camino. Y aunque en esas afirmaciones hay una gran esperanza, la vida real es más compleja, porque hay momentos en los que la persona que mintió recibe el ascenso, en los que quien abusó conserva su oficina, momentos en los que quien denunció termina aislada, y también momentos en los que la justicia parece llegar tarde o no llegar. Y cuando eso ocurre, el alma entra en crisis, no solamente por el daño sufrido, sino porque también se rompe la idea que teníamos del mundo. La Escritura conoce ese dolor. Por eso los salmos están llenos de preguntas incómodas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Dónde estás, Dios? La fe bíblica nunca fue una fe que negara las heridas. Fue una fe que aprendió a hablar desde ellas. Y quizás eso es lo que te está ocurriendo a ti. No estás perdiendo la fe, estás perdiendo ciertas ilusiones y aunque duele, a veces es el comienzo de una fe más profunda, porque existe una diferencia entre confiar en que Dios hará siempre lo que esperamos y confiar en Dios cuando no entendemos nada de lo que está ocurriendo. Tú hiciste lo correcto. Escucha eso otra vez. Hiciste lo correcto. El resultado injusto no convierte tu decisión en un error. La respuesta corrupta de otros no invalida tu valentía. La represalia que estás sufriendo no borra la dignidad de tus actos. Lo que pasó después habla de ellos, no de ti. Sin embargo, hay otra herida escondida en tu carta. No es solamente la injusticia, es el cansancio. Ese cansancio profundo que aparece cuando una persona lleva demasiado tiempo sosteniéndose sola. Y es que mientras leía tus palabras, no escuché únicamente a una abogada, escuché a una hija, a una mujer que ha sido la primera toda la vida, la primera en graduarse, la primera en abrir puertas, la primera en cumplir expectativas, la primera en convertirse en orgullo familiar. ¿Y sabes qué? Ser la primera tiene una carga que pocos comprenden. Y es que quienes siempre son fuertes terminan creyendo que no tienen permiso para quebrarse. Pero nadie puede vivir así para siempre. Ni siquiera los árboles más fuertes resisten todas las tormentas sin perder algunas ramas. Por eso me pregunto si una parte de tu agotamiento no viene solamente del bufete. Quizás también viene de cargar solo una historia que nunca debió ser cargada sola. Hay una frase que aparece en la Biblia, en Gálatas 6:2, que dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y eso no significa que Dios ignora nuestra fortaleza. Significa que Dios conoce nuestros límites y tal vez ha llegado el momento de permitir que alguien entre en esa habitación de tu alma
no para resolverlo, simplemente para que te acompañe, porque el aislamiento siempre va a agrandar el dolor, pero la compañía lo va a volver habitable. Y ahora quiero hablarte del arrepentimiento que te avergüenza. Dices que algunos días te arrepientes de haber denunciado la situación y luego te avergüenzas de sentirlo. Pero ¿sabes qué? Esos pensamientos no significan que hayas actuado mal, solo significan que tú estás cansada. Una persona agotada no siempre desea volver al silencio porque el silencio fuera correcto. A veces desea volver porque el precio de la verdad ha sido demasiado alto. Eso no te convierte en cobarde, te convierte en humana. Incluso Jesús en Getsemaní, él preguntó si existía otro camino, no porque estuviera equivocado, sino porque el costo era real. Y el costo de tu decisión también lo es. Respecto a qué debes hacer ahora, si quedarte o irte, no creo que la pregunta principal sea cuál opción demuestra más valentía. Porque tanto quedarse como irse pueden ser actos de coraje. La verdadera pregunta es otra, y es ¿dónde puede volver a respirar tu alma? Porque Dios nunca nos llama a sacrificar nuestra dignidad para demostrar fidelidad, y tampoco nos pide permanecer indefinidamente en lugares que destruyen nuestra vida interior. A veces la resistencia es quedarse, pero a veces la resistencia es marcharse. La sabiduría consiste en discernir cuál de las dos cosas está dándote vida y cuál te la está consumiendo. Y mientras llegue esa respuesta, quiero que recuerdes algo. Hoy escribiste desde el baño de una oficina, un lugar pequeño, escondido y solitario. Pero la Biblia está llena de historias donde Dios encontró personas precisamente en lugares así, en cuevas, en cárceles, en desiertos, en habitaciones cerradas, en rincones donde nadie más podía verlas, porque Dios tiene la costumbre de entrar en los lugares donde las personas lloran escondidas. El baño del 5º piso no es solo un lugar, es un refugio improvisado. Es el espacio donde has respirado profundo para no romperte frente a los demás, donde te has tragado tus lágrimas. Pero escúchame bien, yo sé que mientras tú te limpias el rostro para regresar a esa reunión, Dios está más cerca de ti de lo que imaginas. No necesariamente arreglando el bufete ni cambiando el corazón de quienes te hicieron tanto daño, pero sí sosteniendo algo que todavía no se ha roto, y es tu dignidad, tu verdad y tu valor. Y aunque hoy no lo parezca, eso sigue siendo una forma de victoria, porque hay derrotas que conservan el alma, pero hay triunfos que la destruyen. Tú has perdido muchas cosas en estos meses, pero todavía conservas algo que nadie pudo quitarte. Tú eres la mujer que tuvo el valor de decir la verdad, y esa mujer merece sentarse hoy, bajar las armas por un momento y recordar que no tiene que seguir demostrando nada, ni a su familia, ni a sus colegas, ni siquiera a sí misma, porque el amor de Dios nunca fue una recompensa para las que logran más, ni una medalla para las que nunca se equivocan. El amor de Dios es gracia, y la gracia no se gana, la gracia se recibe. Hay una verdad que el Evangelio susurra al corazón del cansado. Antes de ser productiva, ya eras amada. Antes de ser fuerte, ya eras hija. Antes de cumplir todas las expectativas, ya eras conocida por tu nombre. Porque Jesús nunca llamó a los cansados para exigirles más. Los llamó para darles descanso. Por eso, hoy puedes soltar un poco el peso. Puedes permitirte respirar. Puedes dejar de pelear por demostrar tu valor, porque tu valor no depende de cuánto haces, sino de aquel que te creó y te llamó suya.
Sé que yo no puedo darte una respuesta perfecta y quizás tampoco la necesitas. Tal vez lo que tú necesitas recordar es que incluso cuando hacer lo correcto te cuesta lágrimas escondidas, cuando nadie aplaude tus sacrificios, cuando las decisiones correctas te dejan el corazón adolorido, no estás sola en ese lugar invisible, porque allí, precisamente allí, donde nadie ve las lágrimas que secas antes de salir del baño, donde nadie escucha las oraciones que susurras en silencio, donde nadie conoce las batallas que libras dentro de ti, Dios está, no como un juez que te exige más, sino como un padre que se sienta a tu lado y mientras el mundo te pregunta cuánto más puedes dar, Él te recuerda cuánto ya te ama, porque aún en esa grieta, aún en ese cansancio, aún en esa noche larga, hay presencia, hay misericordia y hay gracia. Y hay un Dios que sigue sosteniendo tu vida con manos que jamás se van a cansar de ti. Vamos a orar. Señor de los lugares ocultos, hoy te presentamos a quienes están cansados de ser fuertes, a quienes han hecho lo correcto y aún así han salido heridos, a quienes llevan meses o quizás años cargando silenciosamente una batalla que nadie conoce. Abraza a las personas que lloran escondidas, a las que entran al trabajo con una sonrisa mientras por dentro se sienten agotadas, a las que han perdido oportunidades, relaciones, sueños o reputación por mantenerse fieles a sus convicciones. Recuérdales que su valor no depende de la opinión de quienes las rodean, que su dignidad no puede ser arrebatada por la injusticia y que tú permaneces cerca de los corazones quebrantados. Dale sabiduría para discernir cuándo resistir y cuándo comenzar un nuevo camino. Dales personas seguras con quienes compartir sus cargas y dales descanso para el alma. Que esta noche puedan recordar que tú las conoces, que tú las ves y que tú permaneces con ellas, incluso en los lugares donde nadie más entra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cartas del Alma. Si la historia de hoy tocó alguna grieta de tu propia vida, recuerda esto. No siempre podemos elegir las heridas que encontramos en el camino, pero sí podemos decidir qué haremos con ellas. Quizás hoy no tengas todas las respuestas. Quizás todavía estés tratando de entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Pero mientras buscas esas respuestas, no camines sola. Permite que alguien te acompañe. Permite que Dios habite ese espacio de dolor. Y recuerda que hacer lo correcto nunca es una pérdida, aunque el resultado inmediato parezca decir lo contrario. Soy Gladys Coto y nuevamente te invito a que pases por nuestro canal, te suscribas y nos dejes un like. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la gracia de Dios visite tus grietas y que aún en medio de las heridas puedas descubrir que todavía hay algo dentro de ti capaz de florecer. Dios te bendiga.